plantea Fede, yo todo ese periodo vinculado al tema ambiental lo tengo mal leído, mal estudiado, con lo cual un poco quería centrarme en ese desvío posterior que vos planteabas, con vistas a pensar los desafíos actuales y ciertos problemas, inclusive algunos lo voy a plantear hasta con cierta provocación, cosas que no tenemos por qué acordar, pero donde yo veo problemas. A partir de la, ya materializado con todo, a partir de del fin de la Segunda Guerra Mundial y de lo que va a ser los términos de la Guerra Fría, se consolida una idea de carrera y de competencia entre el modelo norteamericano y el modelo soviético, que efectivamente, como planteaba Fede, iguala a gran parte de la experiencia soviética con el capitalismo. Y en estos términos cuesta mucho ver diferencias. O sea, yo acuerdo con el planteo. Yo vengo en general de experiencias militantes críticas del Estado, entonces encontramos acá inclusive más similitudes de las que nos gustaría entre la experiencia stalinista y la experiencia norteamericana. Y entonces, lo que brevemente les quería proponer son 5 elementos que yo creo que son elementos con gran actualidad y que han sido fundamentales en términos de las experiencias ambientales para lo que fue la Unión Soviética en la segunda mitad del siglo XX. Y también, obviamente, para la matriz capitalista a partir de esta igualación que vos planteás. Primero, como algo común a la modernidad, la naturaleza es presentado como algo que tiene que apropiarse. Esto uno va reconociendo diferentes lecturas y diferentes autores, es algo común en general a todo el esquema moderno, al esquema capitalista, inclusive y que asume diferentes signos, por ejemplo la naturaleza como algo peligroso que necesita ser dominado para un vivir más confortable, la naturaleza como algo que necesita ser extraído para ser aprovechado justamente en términos del capital. Siempre la propuesta, que yo creo que esto es algo que en Argentina se discute lamentablemente poco, ya lo hemos discutido otros supuestos acá, un proyecto demográfico detrás de esto, evitar vivir en la naturaleza, evitar vivir en la naturaleza significa vivir en las ciudades, y en ese sentido la experiencia soviética también fue una experiencia básicamente urbana. Esto es algo que no cuesta discutir actualmente en Argentina, por ejemplo, con el tema de los transgénicos, como lo que se puso en marcha de manera acelerada a partir de mediados de la década 90 fue un proyecto también demográfico, de vaciamiento del campo, en un país que no tuvo reforma agraria, ¿no? Con lo cual el campo ya está bastante vacío. Pero, y ese es un primer punto común a estos elementos que planteaba Fede de igualación con el capitalismo. La naturaleza es algo que necesita ser apropiado y dominado. ¿Andamos bien por ahí o hay algún problema? No quiero dar mis marcadores. No quiero pintar. Bueno. No hay propiedad. Claro, sí, está complicado. Después hay otro punto que yo creo que es un tema común en la segunda mitad del siglo XX de la experiencia soviética y que da la metáfora de la carrera entre ambas potencias, que tiene que ver con los plazos que se manejan. Yo creo que el tema de la temporalidad es clave en esto. La temporalidad. La temporalidad, la relación que tenemos con la naturaleza es vista siempre de manera cortoplacista. Y esto es algo que, digamos, para aquellos que estamos tratando de estudiar más allá del proceso moderno, el proceso general, es algo muy occidental, que es muy difícil desmarcarse. Estamos acostumbrados a pensar en pocas temporalidades. No me acuerdo el otro día, creo que surgió a partir del panel el otro día, que hablaban de las 7 generaciones, no me acuerdo quién eran, no eran los mapuches, pero era alguna
alguna comunidad, un pueblo originario que pensaba en términos de 7 generaciones. Imagínense lo difícil que significa pensar eso y lo aplicable que es ese cortoplacismo para la experiencia soviética post Segunda Guerra Mundial o para la experiencia norteamericana. Siempre todo es un aquí y una ahora, siempre todo demanda urgencia, aún desde las mejores intenciones. Eso es algo yo creo que nos obliga para todos aquellos que estamos militando en este sentido a ver cómo hacemos. El otro día me pasó de una compañera militante cercana, entre comillas, que me clamaba con urgencia, me pegaba, estábamos hablando de manera virtual, posteos desesperados que había que hacer algo urgente. Yo creo que la urgencia ahí, y espero que se entienda mi comentario, nos juega mala pasada para pensar y relacionarnos con el tema ambiental. No quiero caer en Nacha Guevara comiendo un pepino frente al espejo, está claro que no es eso lo que estoy planteando, pero sí definitivamente el corto plazo, lo único que ha dado, aún desde experiencias bien intencionadas, entre comillas, son problemas. Y eso me arroja el tercer punto, que es algo que ya habló Fede, que tiene que ver con el rol de la ciencia y la tecnología en estas experiencias. La tecnología que se configura y la ciencia que se configura desde mediados del siglo XX, tanto en la experiencia soviética como en la experiencia capitalista, involucró la idea de pensar que eran herramientas neutras, tanto en términos teóricos como en términos de producto tecnológico, usables, con una gran potencialidad a corto plazo inclusive, que eso justamente tiene que ver con la temporalidad anterior, pero que no me configuraba el mundo en esa relación. Y en este sentido es muy interesante, porque cuando uno rastrea toda la carrera soviética norteamericana, pareciera ser que son las mismas herramientas, pero usadas de manera diferente me van a generar diferentes efectos. Todos los que hemos desde el comienzo mirado con cierta sospecha a los transgénicos, hemos bajado un poco los hombros cuando nos enteramos, por ejemplo, de la posición cubana frente al tema de los transgénicos, pero tampoco nos ha sorprendido esta idea de pensar que los transgénicos bien usados podían proveer algún tipo de bien. Inclusive en muchos debates, a mí me tocó en particular debate con gente que provenía del PC, gente que inclusive hoy en el ministerio tiene un cargo alto como Mentaverri, que han sido cuadros, y uno ve la lógica, más allá que hoy están como engranajes de un gobierno neoliberal clásico, tienen cierta matriz retórica y conceptual que reproduce ese esquema en otros, uno intuye en otros signos. Claro. O por ejemplo toda la historia de la papa, ¿no? La papa de Hopi y Mentaverri, también hecha en clave de apropiación de ciertas cuestiones tecnológicas para el bien común. Uno se da cuenta. ¿Qué replicó en eso de la papa? Hay toda una historia que lo podés rastrear en el libro Transgénicos, en torno a una papa que fue generada genéticamente en la década del 70 por Hopi y Mentaverri, que estaban o habían estado hace poco militando por el Partido Comunista, y entonces ves elementos que de hecho, no me sale el nombre del autor, ¿alguien se acuerda el nombre del autor del libro Transgénicos? ¿Por qué no me sale el nombre? ¿Cuál? No, ahora me va a salir. No, porque no, es una persona a favor de los transgénicos. Y con alguna cuestión que necesito ir al psicólogo, me olvido su nombre con frecuencia. Clarísimo. Sí. Se usa como antecedente de los transgénicos, y gran parte de aquellos que defendieron y defienden la idea de los transgénicos nacionales y populares lo usan como ejemplo. Vale la discusión y vale el ejemplo, porque de hecho fueron los términos en los cuales en la última etapa del gobierno de Cristina se dio la discusión, pero inclusive se sigue dando dentro de ciencia y tecnología por ciertos sectores. Por ejemplo, Gustavo Schrauf, no sé si lo conocen,
el jefe de cátedra de genética de la Facultad de Agronomía de la UBA y es una de las personas, sí, que tiene un cargo alto dentro del decanato. Es una de las banderas que él sigue levantando, la idea de los transgénicos nacionales y populares, y la crítica que se le hace al macrismo en ese sentido tiene que ver con acercarse a las multinacionales, pero no se le hace crítica al transgénico. ¿Se entiende por qué lo estoy vinculando? Sí, clarísimo. Aquí donde apuntaba. Entonces, Pellegrini es el nombre del autor transgénico, que ideológicamente yo me considero las antípodas, pero el libro vale la pena ser leído. Sobre todo para entender el discurso de alguien en esa clave. Entonces decía, la ciencia y la tecnología, fíjense cómo se presenta que justamente como algo capaz de controlar a la naturaleza, con el primer punto, como algo que temporalmente me permite un alto impacto en poco tiempo, y que no me generan mundos. Es muy interesante porque para encontrar críticas a esta visión uno tiene que ir a autores de otros signos que el marxismo clásico, por supuesto, autores como Marcuse del Círculo de Frankfurt, ¿no? Con tradición marxista lo hacen, el hombre unidimensional. Jacques Ellul, por ejemplo, que viene del cristianismo y del anarquismo, también lo hace, críticas en la década del 60. Nicole, de una experiencia mexicana, latinoamericana, también lo hace. Kusch, en Argentina, también lo hace. Pero fíjense cómo cuesta encontrar elementos encuadrados en un marxismo ortodoxo en la década del 60-70. Heidegger lo hace previamente con un filonazismo que tenía, pero en general la idea de una ciencia y tecnología neutra atraviesa tanto el capitalismo como la experiencia soviética estalinista, y tiene todavía en la actualidad elementos de fuerte presencia, que nos hace a los que somos críticos en este sentido encontrar pocos lugares interesantes para dialogar. Por eso cada vez que me invitan acá vengo con hay un elemento más, y con esto dos elementos más que quiero plantear antes de armar la ronda. Se disuelve la línea entre ciencia y tecnología. Eso es algo muy interesante que se da en la segunda mitad del siglo XX. Ya no se puede diferenciar qué es lo científico y qué es lo tecnológico. Estoy tratando con cierta dificultad de escribir un libro, y el otro día me fui a los discursos de Truman de la última parte de la década del 40, y Truman, para caracterizar a la bomba de Hiroshima, se refiere que es el mayor logro científico de la historia. Es muy interesante la caracterización, más allá que está aplaudiendo la tragedia de miles o de millones de personas, la caracterización de la bomba como algo científico y no tecnológico. Y eso es algo que se va a dar a partir de ahí por todos, desde la experiencia soviética y desde la experiencia norteamericana. Ciencia y tecnología se van a usar de manera intercambiable, y en particular un proceso acelerado que se da a partir de la consolidación del neoliberalismo a comienzos de la década del 80 con Margaret Thatcher y con Ronald Reagan. Este proceso va a seguir consolidándose. Y se va a dar en todo. Previamente se dio con la Revolución Verde, se va a dar con la producción de fármacos en la década del 60 y el tema de la salud mental. Todo lo que uno ve como políticas científicas, tecnológicas, van a tener la misma lógica. Una ciencia y tecnología neutra, de alto impacto y aplicables al común de las políticas, tanto del socialismo real como de la experiencia capitalista. El último punto que quiero plantear y que me parece fundamental para las discusiones actuales, en todos los casos se aplicaron criterios globales, no locales. Eso, todos los que hemos sido o somos críticos de alguna manera de la experiencia stalinista, es una de las cosas que más marcamos, pero a la hora de pensar la cuestión científica y tecnológica y la relación con lo ambiental es clave. Hay un rechazo por lo local, y por lo regional, y pensar en términos globales significa, por ejemplo, en esto que planteaba Fede,
no pensar en escala humana, que para mí es una de las cosas más interesantes para pensar. Con esto no quiero decir que no haya problemas globales. Sería largo discutir si existe o no otra cosa como el calentamiento global y en ese sentido qué significaría un escenario global. Pero la no consideración de las experiencias locales, la no consideración de escalas humanas, nos impide pensar en términos de verdadera relación persona-naturaleza, que es ahí donde se da la relación. Estos son algunos de los elementos que yo me parecía importante traer, repito, tanto para considerar la segunda parte de lo que planteó Fede y este desvío soviético, y en particular que se da a partir de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo pensado en términos actuales. Es una de las cosas que a mí más me interesa, pese a que soy docente de historia de la ciencia, es una de las cosas que me interesa pensar la historia, que es ver cómo me da elementos o nos da elementos para pensar el presente. Así que bueno, propongo, no solo porque me lo está pidiendo mi Jauma, sino para abrir la ronda, bueno, hagamos la ronda y pensemos.